Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Por una ordenanza metropolitana de bienes inmuebles inventariados o de interés patrimonial, espacio público patrimonial, conjuntos, áreas históricas y áreas patrimoniales. Durante el debate, el alcalde indicó que la municipalidad está trabajando con hechos concretos para la conservación del patrimonio y su reactivación. Y ha dicho que por primera vez en muchos años se está interviniendo en el ala norte del Centro de Arte Contemporáneo, que está recuperando la casa de García Moreno para que sea el nuevo archivo histórico de la ciudad. Y con ello se tenga un archivo histórico concentrado con la documentación que permita hacer el recuento histórico de la ciudad y que nos permita recuperar otras casas, poder alquilar el valor patrimonial de estas y algunas destinarlas hacia iniciativas privadas. Esta norma regula la planificación, el control, la preservación, protección y mantenimiento de bienes inmuebles patrimoniales, lo que facilitará su gestión y también brindará un sistema de incentivos para la conservación. Y bueno, José Morales, secretario de Hábitat y Ordenamiento Territorial, que justamente vamos a tenerlo en entrevista con nosotros, enfatizado en que esta ordenanza es importante para que los dueños de los bienes patrimoniales puedan acceder a distintos programas y beneficios y así motivar y promover que los bienes que actualmente están en serio peligro de desaparecer, porque hay bienes patrimoniales y casas que están, bueno, en el abandono, en el deterioro, puedan también ser intervenidas con reglas claras. Y explicado que esta ordenanza brindará las herramientas necesarias al municipio para defender adecuadamente el patrimonio. ¿Cuáles son esas herramientas? ¿Cuáles son esos incentivos con lo que ahora vamos a contar los quiteños y que, bueno, quienes tienen bienes patrimoniales van a contar sobre todo para que puedan preservar esos bienes? Gracias a José Morales, secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, José. Y bueno, cuéntanos sobre esta ordenanza, y lo más importante y lo que hay que tomar en cuenta para que se pueda preservar un bien patrimonial. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, tal vez comenzar diciendo que esta es una ordenanza que se ha intentado reformar desde la que se aprobó en el 2008, ha estado en proceso de reforma al menos en los últimos 12 años, ¿no? Y por varias circunstancias en las distintas alcaldías esto no se hizo así. Finalmente podemos tener esta reforma tan importante que nos permite tener al menos tres cosas, digamos, que eran necesarísimas, ¿no? La primera es tener una normativa clara y adaptada a la normativa local y nacional, ¿no? Recuerden que en el 2008, cuando se aprobó la ordenanza que estaba vigente, todavía no teníamos ni siquiera la Constitución de Montecristi, ¿no? Estaba recién en proceso de construcción. Entonces, ya desde ahí había problemas, digamos, con la en relación a la normativa nacional, la ley de cultura vigente, etcétera, ¿no? Lo segundo es que también mejora muchísimo los trámites, ¿no? Los trámites eran en muchos casos muy engorrosos, muy complicados. Por supuesto, hacemos esto sin dejar de lado la necesidad de proteger el patrimonio, ¿no? En algunas redes se ha tratado de decir que con esta ordenanza uno podría hacer lo que quiera en cualquier sitio patrimonial. Esto no es cierto, ¿no? Por supuesto, queda totalmente protegido en base tanto a la ley nacional como a la normativa local, pero sí se facilita que estos trámites se puedan hacer mucho más rápido y mucho más eficientemente. Y finalmente establece tanto un régimen muy claro de incentivos, tanto incentivos tributarios como apoyos directos desde el Instituto Metropolitano de Patrimonio, y también un régimen sancionatorio bastante más claro, bastante más fuerte también. Bueno, importante. ¿Qué tomar en cuenta con esta ordenanza, por ejemplo, para quienes tienen un bien patrimonial, pero está en deterioro, está en unas condiciones que no son las óptimas? ¿Cómo hacer para que esos bienes patrimoniales puedan reformarse de alguna manera, que tengan, bueno, una mejor vida? Bueno, tal vez lo primero es tener claro qué tipo de protección tiene, ¿no? Hay distintos tipos de protección basados en la ley nacional, desde protección absoluta, que son principalmente los monumentos, ¿no? Por darle un ejemplo, la iglesia de San Francisco o la Ujú. iglesia de la Compañía tienen protección absoluta. Esos son bienes que tienen obviamente que mantenerse lo más cercanos posibles a su concepción original, ¿no? Y además con su uso digamos, por ejemplo, no podríamos convertir a la iglesia de la compañía en una discoteca, ¿no? Claro. Eh, lo cual parecería chistoso, pero en algunos países pasa, ¿no? O sea, ha pasado en países de Europa, por ejemplo,
¿no? Em, si es que tiene una protección parcial, que es lo más común, eso significa que hay que mantener también lo más posible la forma en la que fue concebida la arquitectura, el diseño, etcétera. Pero sí se puede hacer algunos cambios, ¿no? O sea, por ejemplo, se puede convertir algo que fue una casa en un restaurante y para esto hay una normativa bastante precisa que nos permite saber qué hacer. Y tal vez importante, si bien ya ahora tenemos la normativa, nosotros tenemos un compromiso muy fuerte, no solamente en comunicar claramente qué es lo que alguien puede o no puede hacer, o qué es lo que alguien debe o no debe hacer con un bien patrimonial, sino que también estamos ya elaborando una normativa muy específica que se adapta a los distintos casos. Por darle un ejemplo, la normativa más técnica está construida principalmente para bienes en el centro histórico, pero no podemos tratar igual una casa del centro histórico que una casa en la Mariscal o una casa en la Claro. Floresta. No solamente son de épocas muy distintas, pero entre otras cosas son de un tipo de construcción muy distinta, de concepciones distintas. Entonces, todo eso nosotros lo estamos en plena construcción, lo cual, aparte de la normativa ya ahorita aprobada, vamos a tener en este año ya también normativas técnicas, ¿no? Mucho más específicas. Y también, tal vez lo que más se facilita con esta nueva normativa son las intervenciones menores, ¿no? A veces uno solamente necesita hacer un arreglo sencillo de la cubierta o hacer un mantenimiento general, alguna cosa así. Y la normativa anterior tenía una tramitología muy compleja, ¿no? A veces un ir y venir entre la Secretaría, la Administración Zonal, a veces tenían que pasar necesariamente por consejo de intervenciones menores. Ahora eso ya no es así, ahora todo se concentra en la Secretaría, lo cual nos permite tanto que el dueño de la construcción, ¿no es cierto?, pueda tener una asesoría más directa y más clara, pero también una tramitología más expedita. Ahora, importante, señor secretario, cuéntenos sobre los beneficios, incentivos para proteger un patrimonio, por ejemplo, quienes son propietarios y quieren rehabilitar las edificaciones patrimoniales, conservarlas de una mejor manera, ¿cómo consiguen, cómo acceden a estos beneficios? Bueno, lo primero y tal vez lo más rápido son los beneficios tributarios, ¿no? La ley de cultura ya la normativa nacional ya preveía algunos de estos, nosotros los hemos bajado ya a normativa local. Por ejemplo, unas importantes reducciones en el impuesto predial, ¿no es cierto? Se puede tener hasta un 100% de reducción por un cierto número de años, dependiendo de la intervención que se haga del impuesto predial. Hay beneficios relacionados con la transferencia de dominio, ¿no? Beneficios de descuento en el impuesto a la renta, ¿no? Que son muy importantes, ¿no? Siempre en relación del tipo de intervención que se haga, ¿no? Es decir, si se hace una intervención mucho más integral y que realmente protege, ¿no? Y pone en valor el bien, tiene mayores beneficios. Pero además, estamos fortaleciendo varios programas que ayudan al financiamiento, que los viene manejando el Instituto Metropolitano de Patrimonio desde hace algunos años, pero que habían quedado un poco, eh, vamos, un poco debilitados, ¿no? Por ejemplo, el Ponga a Punto Tu Casa, ¿no? Que ayuda para mantenimientos generales, o el programa de la Quinta Fachada, que en el caso de construcciones que son de tierra o que son de adobe o tapial, es fundamental, ¿no? En una construcción de tierra que no tiene una buena cubierta, está en enorme riesgo. Así es. Entonces tenemos ahorita alrededor de, si no me equivoco, son 8 programas, ¿no? Que también desde la nueva normativa podemos destinarles incluso más fondos. Ahora, secretario, ¿qué va a cambiar en cuanto al tema de sanciones? Porque entiendo que las infracciones ante la afectación de bienes patrimoniales van a ser diferenciadas entre leves y graves. ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Cómo se va a aplicar? Bueno, lo que se hace normalmente es que tanto las administraciones zonales como el IMP tienen la facultad de hacer el control, ¿no es cierto? Digamos, no el control directamente, ¿no? Pero al menos digamos, la revisión de lo que se está haciendo con los bienes patrimoniales, y la Agencia Metropolitana de Control hace ya directamente el control y la sanción. Eso se mantiene, pero establecemos un régimen mucho más fuerte, ¿no? Que va desde las cosas leves, ¿no es cierto? Que se ha hecho alguna intervención pequeña hasta la más grave, que es derrocar, ¿no? Sin ningún permiso una edificación patrimonial, que llega hasta una sanción si no me equivoco, son 100 salarios mínimos, remuneraciones unificadas, ¿no? Ujú. Es una sanción bastante fuerte y debe ser así, ¿no? Aparte de que y esto ya se ha venido haciendo, también puede haber sanciones penales, ¿no? Porque la ley nacional protege los bienes patrimoniales de una manera bastante severa.
Bueno, estamos entonces conversando con el secretario José Morales, secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda, sobre esta nueva ordenanza de bienes patrimoniales para largo plazo. Secretario, ¿qué va a cambiar en cuanto al tema de bienes patrimoniales? ¿Cómo se va a ayudar a preservar, a conservar? ¿Cómo visualizamos el panorama de aquí unos 5, 10, 15 años? Bueno, nuestro principal objetivo, y es parte de lo que hemos hecho con la aprobación de esta ordenanza, ¿no es cierto?, que nos da un marco legal mucho más apropiado, mucho más actualizado, es lograr algo que puede parecer un sueño, pero que nos parece totalmente necesario. Y es que ahora lo que pasa es que cuando alguien tiene un bien patrimonial, que muchas veces es producto de una herencia, y suele estar cargado de problemas, no solamente estructurales, sino, por ejemplo, de juicios y demás, normalmente se siente que la calificación de patrimonial fuera una especie de pasivo, ¿no? Como una especie de afectación, ¿no? Ajá. Es lo peor que a uno le puede pasar, ¿no es cierto? Un poco se siente así. Y lo que nosotros queremos es lograr que sea al revés, ¿no es cierto? Que más bien uno, si tiene un bien patrimonial, sea un activo, ¿no? Y nosotros desde la normativa lo estamos ya haciendo, pero también estamos desarrollando distintos mecanismos que esperamos que motive de mejor manera, ¿no es cierto? Que se pueda mantener los bienes patrimoniales, pero que también se les pueda dar un uso apropiado, ¿no? Porque tampoco sirve de nada tener una arquitectura ahí muerta, ¿no? Que por más bonita que se vea, no se dé un uso, ¿no? Y finalmente, si alguien tiene un bien y es totalmente lógico, ¿no es cierto? Uno espera poder sacarle algún provecho a ese bien, sea Claro. para O sea, vivir ahí, algo bueno. ¿no? Claro, vivir ahí o sacarle algún provecho comercial, ¿no? O sea, para arrendarlo para locales o para vivienda, lo que sea, siempre y cuando no este uso que se le dé o las intervenciones que se hagan no afecten la calidad de ese patrimonio. Pero es justamente eso, ¿no? A lo que nosotros le apuntamos, de que podamos lograr que ahora ser dueño, ¿no? O dueña de un bien patrimonial deje de ser entendido como una carga, ¿no? Y se convierta más bien en una ventaja. Señor secretario, hablando de Quito, ¿cuál es el lugar, la zona donde más bienes patrimoniales se conservan y cuál es también la afectación, un porcentaje quizás de la afectación del deterioro de ciertos inmuebles o bienes patrimoniales en la capital? Bueno, la zona que más bienes patrimoniales tiene, tenemos más de 7.000 bienes en todo el distrito, ¿no es cierto?, que forman parte del patrimonio nacional, y más que están en proceso también de catalogación con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Pero la gran mayoría se encuentran obviamente en el centro histórico, ¿no? Es la mayor concentración de bienes patrimoniales, porque además es una zona patrimonial, ¿no? Claro. Entonces incluso se puede tener una calificación negativa que se llama, ¿no? Una edificación que no forma parte, digamos, del conjunto, pero tiene estas limitaciones por estar dentro de una zona patrimonial. Y por ende, en donde hay más dificultades para la conservación es justamente el centro, ¿no? Porque muchas veces se entiende, no necesariamente es así, pero muchas veces se cree que intervenir en un bien patrimonial es necesariamente muy caro, ¿no? Se vuelve caro cuando no hay un mantenimiento, ¿no? Y la intervención tiene que ser mucho más fuerte. Entonces, esto unido al proceso de vaciamiento del centro, que es un proceso que lleva al menos 40 años, ¿no? Y que sí se ha acelerado en los últimos 10. Sí, y los problemas que pueden tener muchas veces los bienes que son producto de herencias. O tenemos una cantidad no menor de bienes que son del Estado, ¿no? Que en su momento incluso fueron expropiados para un proyecto del centro histórico que nunca se llevó a cabo. Ha aumentado el deterioro. Yo siempre pongo el ejemplo del edificio de Asum, que se encuentra en plena mitad del centro, ¿no? Se encuentra en la Sucre, Venezuela, que era un edificio de oficinas, de comercios y demás, que en su momento el Midubi expropió para hacer un proyecto que jamás lo hizo, ¿no? Entonces, que está ahí abandonado. Y nosotros estamos haciendo ya las gestiones, está bastante avanzado para que nos lo pasen más bien al municipio y nosotros poder hacer proyectos, ojalá, de vivienda, ¿no? Y así hay varios de estas edificaciones. Em, Estamos haciendo un levantamiento más actualizado de la real situación. No, se ha hablado en algunos espacios de alrededor de 500 bienes que podrían estar en mal estado, pero hay que tomar en cuenta que no solamente son los que no están siendo usados, digamos, están abandonados, sino también, y esto pasa desde hace muchísimos años, desgraciadamente, los bienes que parecería que están muy activos, pero que realmente están utilizando solo la planta baja y los otros pisos son bodegas, ¿no? Ese es un problema que el centro viene arrastrando desde hace muchísimo tiempo, sobre todo en sectores más cercanos a los mercados o en la parte más central, ¿no? Del mismo centro. Entonces, es una problemática bastante compleja. Nosotros estamos actuando desde varios frentes. Incluso mientras hacemos varias actuaciones, como las que le he comentado, estamos también armando un nuevo plan del centro histórico que tampoco se ha actualizado en muchos años, ¿no? Para tener también un plan a mediano y largo plazo
que permite intervenciones mucho más articuladas. Bueno, importante, ojalá esta ordenanza sirva realmente para conservar, para mejorar esos bienes patrimoniales de Quito, sobre todo del centro histórico, que es un centro espectacular, uno de los más lindos de América Latina, y bueno, ojalá se lo proteja, se lo conserva como se merece. Yo quiero agradecer a José Morales, secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda, por estar con nosotros. Gracias, secretario, y bueno, quizás algún mensaje final para nuestros amigos oyentes. Bueno, tal vez el mensaje más importante es protejamos nuestro patrimonio, ¿no? O sea, tengamos conciencia de lo importante que es no solo las casas del centro histórico, ¿no es cierto?, sino las que están en la Mariscal, las que están en la Floresta, eh, no solamente por la edad de esas edificaciones, sino por la enorme calidad arquitectónica que tienen varias de estas, ¿no? Y en esto se incluye también el patrimonio moderno, que a veces no lo tomamos tan en cuenta y que también está en peligro, ¿no? Solo yo siempre recuerdo el año pasado, si no estoy mal, tuvimos que detener una intervención en la iglesia de la Dolorosa, ¿no? Del Colegio San Gabriel, que estaban pintándola de blanco, ¿no? Una edificación que siempre caracterizó por su construcción en hormigón visto, por ejemplo, ¿no? O yo no sé de cuántos colores ya le han pintado al pobre edificio Benalcázar Mil. Entonces, es eso, ¿no? Protejamos nuestro patrimonio no solamente porque es una obligación, sino porque es parte del derecho a la belleza que tenemos todos, ¿no? Y el disfrute de tan bonitos, tan bellos edificios, de tan buena calidad arquitectónica, tanto los pocos coloniales que hay, los republicanos, pero también los que se construyeron en el siglo XX, y que son de muy buena calidad. Bueno, importante, muchísimas gracias, secretario, y estaremos pendientes de cómo se van conservando esos bienes patrimoniales de Quito, que es una joya realmente y hay que recuperarlo. Gracias, José Morales, secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda, por estar con nosotros. Entonces, muchas gracias.